presentación, digamos, en un documento Word. Pero normalmente yo hago las presentaciones de PowerPoint aparte para que en la videoconferencia sea un poco más atractivo visualmente, que no se aburran solamente de estar viendo un documento de Word. Entonces, en este caso, les puedo compartir el link de este esquema, digamos, que he realizado para que ustedes lo puedan ver, para que ustedes puedan revisarlo, pero de igual forma es básicamente la misma información que ustedes pueden encontrar en la presentación, pero que está en formato Word. Entonces, no sé si ya pueden ver la pantalla. Como les digo, a mí no me aparece aquí que ustedes la puedan ver, pero esperaría que sea así. No sé si me pueden confirmar, aunque sea en el chat, si lo pueden ver. Sí se Ok, ve, Liz. perfecto. Perfecto, gracias. Como se darán cuenta, ya hoy comenzamos a hablar directamente ya de las leyes, se los había anunciado desde la semana anterior, y comenzamos con la ley contra violencia intrafamiliar, precisamente porque esta es la primera ley que nosotros tenemos aquí en El Salvador, o que nosotros elaboramos aquí en El Salvador, y que abre paso a la ley que nosotros tenemos actualmente, que es la LIE y que es la ley. Ya vamos a hablar más adelante, en próximas semanas, de estas leyes y también del marco normativo internacional. Entonces, hacer esta ley, el preámbulo o digamos un inicio para que podamos hablar de derechos de las mujeres o de reconocimiento de los derechos de las mujeres, entonces podemos ver nosotros que esta ley es sumamente importante. Pero vamos a comenzar desde un punto básico, antes de hablar directamente de la ley. Y se lo he colocado así como un pequeño recorrido, digamos, para que podamos irlo discutiendo un poquito. Igual, si ustedes tienen dudas, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer, pues con todo gusto, ya saben que es bienvenido. Solamente enciendan su micrófono o lo pueden escribir directamente en el chat. Además, posiblemente no terminemos como tal de poder hablar de todo eso porque es bastante amplio lo que tenemos que ver en esta sesión, pero tenemos la clase presencial para que podamos terminar de abarcar el tema y hacer una pequeña actividad. Va a ser bastante pequeña, pero me interesa que podamos terminar de ver este tema antes de hablar de la ley. Entonces, en un primer momento tenemos que ver qué es la violencia intrafamiliar. En este caso, lo tenemos como una definición que se entiende como una conducta relacionada e intencionada que hace un uso deliberado de las agresiones, sean por acción o por omisión. Ya ustedes tienen claros estos términos de acción u omisión en cuestión de conductas que son consideradas como un delito, es decir, que son tipificadas dentro del Código Penal como un delito. Ya no es necesario que les haga ahí la aclaración. Y nos dice acá, con o sin el uso de la fuerza, o más bien como amenaza o acto. Todo esto tomando en consideración las exposiciones que ustedes ya hicieron sobre la violencia intrafamiliar, sobre los tipos de violencia, porque recuerden que no toda violencia tiene que ver con el uso de la fuerza. Por ejemplo, la violencia psicológica, la violencia moral y otros tipos de violencia. Y es más, la ley también habla de violencia económica, violencia patrimonial, habla de violencia simbólica, otros tipos de violencia, y no todos implican el uso de la fuerza. Lo que sucede es que es bastante común que nosotros veamos violencia física y creemos que por no ver moretones, por no ver golpes, por no ver heridas, por no ver otro tipo de daño que se le pueda causar de forma física a la persona, significa que no es un daño hacia la persona como tal. Por eso es que se dice que la violencia psicológica, el daño a la salud mental que se le puede hacer a una persona no es considerado violencia. O al menos así se mencionaba antes. Ustedes ya saben que esto ya no es así, que sí consideramos la violencia psicológica, moral, emocional como un tipo de violencia. Por eso, en muchas ocasiones se habla de que la violencia mental o la violencia hacia la salud mental de las personas, ya sea emocional, psicológico, moral, no se ve. Nosotros no lo notamos. Podemos presumir que una persona puede tener ansiedad, puede tener un ataque de pánico, puede tener depresión, pero no es algo que nosotros a simple vista podamos hacer un diagnóstico, porque posiblemente ninguno de nosotros sea médico, sea psicólogo, psiquiatra, para poder determinar eso. Entonces,
¿A qué voy con esto? En muchas ocasiones la gente dice que la salud como tal, cuando nosotros hablamos de violencia, es como si las personas, una persona se haya fracturado un pie o un brazo, que nosotros no lo creemos si no le vemos un yeso. ¿Por qué? En este caso la gente dice, no, pero es que no creemos que puedes estar sufriendo violencia porque no tenemos moretones, porque no tenemos un golpe, porque no vemos alguna herida o algún signo de violencia que sea de tipo físico. Y como se les he mencionado, no toda violencia implica golpes, implica que nosotros lo veamos de forma tangible, es decir, un moretón, un golpe, un rasguño, una herida, etc. Les hago bastante hincapié en esta idea porque ustedes lo van a ver en la práctica. En muchas ocasiones, la violencia no es de tipo físico. Son chantajes, puede ser algún tipo de manipulación, algún tipo de humillación hacia la persona. Y nosotros hemos normalizado tanto ciertos comportamientos, ciertos comentarios que hacemos, que a veces, como les digo, lo hemos normalizado y creemos que eso no es violencia. Y llega un cliente a su oficina y le dice, mire, es que mi esposo me dijo que si yo no hago lo que él me dice, que entonces me va a quitar a mis hijos. Y usted piensa que eso tal vez no es considerado violencia. No digo que ustedes lo hagan, que ustedes no crean que es violencia, sino que hay personas que consideran que esto no es violencia, que es simplemente el hecho de hacerle ver a la persona que tiene, eh, digamos, deberes que cumplir en el matrimonio. Por ejemplo, lo que habíamos hablado de que las relaciones sexuales dentro del matrimonio son, digamos, obligatorias y que en realidad lo que sucede es que sí puede haber violaciones dentro del matrimonio. Esto no significa que por ser la esposa, que por ser el esposo, tiene que obligar a la pareja a que tengan relaciones sexuales, porque se dice que no es no, aún dentro del matrimonio. Y esto ya lo hemos hablado como se los había mencionado anteriormente. De forma entonces que no se puede asociar únicamente el uso de la fuerza como empujar, golpear, herir, hacer presión física, sino que también se trata de conductas de discriminación, maltrato psicológico y amenaza. Pero ¿en qué momento lo vamos a considerar como violencia intrafamiliar? Y ese es el aspecto que vamos a tratar en esta sesión. Solamente se da, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos el ámbito de aplicación, la aplicabilidad como tal de la ley. Se da en el marco de la familia. Pero aquí es donde tenemos el primer, digamos, el primer obstáculo. Decimos que se da dentro de la familia, pero ¿qué vamos a considerar nosotros familia? ¿Solo mamá, papá e hijos? O tal vez yo vivo con mis abuelos y ellos también son parte de la familia. Ustedes me van a decir, obviamente que sí, pero hay que tener en consideración que ya nuestro código de familia no dice explícitamente qué vamos a considerar como familia. Por lo tanto, tenemos ahí una ambigüedad, tenemos una zona gris, una zona de penumbra que no hemos logrado, digamos, vislumbrar dentro del marco normativo. Pero en la aplicación, dentro de los juzgados, ustedes lo van a ver, se entiende que nosotros vamos a aplicar esta ley a todas aquellas personas que forman parte de nuestra familia. Pueden ser primos lejanos, pueden ser mi vecina que es mi tía. Es decir, no es necesario que vivan en la misma casa para poder entender que son familia. En muchas ocasiones también se considera familia, y ustedes van a ver derecho de familia el próximo ciclo, personas que no comparten un mismo vínculo sanguíneo, pero que permítanme, perdón, posiblemente comparten una dinámica como tal de familia. Imagínense el caso que alguno de ustedes, su papá y su mamá tuvieron que emigrar a Estados Unidos, tuvieron que ir a trabajar allá, y usted se quedó con su abuelita falleció y se quedó con una madrina que no comparte un vínculo sanguíneo con usted, pero que usted la ve como otra mamá. Esto significa que usted comparte una dinámica de familia con esta persona que no tiene un vínculo sanguíneo con usted, pero sí se considera familia. Como les digo, este es un tema de derecho de familia. No quiero, digamos, extenderme tanto, pero hay que comprender
cómo se considera la familia para saber hasta dónde se va a aplicar esta ley. Es decir, toda aquella violencia que se pueda dar dentro de lo que nosotros consideramos familia. Pero la ley va un poquito más allá y nos dice, pero mire, no es solamente dentro de la familia, también se da en los casos en los cuales nosotros encontremos un vínculo de relación personal, o sea, una relación interpersonal. Y por eso les decía, en la clase anterior, cuando hablábamos como una introducción a esta ley contra la violencia intrafamiliar. En este caso, nosotros entendemos que la ley contra la violencia intrafamiliar se extiende no solo a las familias como tal, a los vínculos matrimoniales, es decir, yo puedo denunciar a mi esposo por violencia intrafamiliar, por violencia psicológica, física, etcétera, porque nos une un vínculo matrimonial. Yo puedo denunciar a mi pareja con la que tengo una relación de hecho, es decir, que estoy viviendo con una pareja, a un novio, a un exnovio, a un pretendiente. Y miren, en estos casos hay que tener en consideración lo siguiente. No es necesario que las parejas vivan juntas para que se pueda aplicar esta ley. Por ejemplo, en el caso de un novio o una pareja, no es necesario que vivamos en la misma casa, que tengamos una convivencia como tal, como si fuera matrimonial, no es necesario. Por ejemplo, que puedo estar en mi casa, con mi familia, y de pronto un exnovio que vive en su casa con su familia, viene a mi casa y comienza a gritarme desde la calle, quiere entrar a mi casa para poder golpearme, decirme algo para ofenderme, etc. Y esto se considera violencia intrafamiliar. Como les digo, la ley trata de ser lo más extensiva que se puede, no de forma deliberada, pero ¿por qué se considera entonces que los exnovios, las personas que no tienen un vínculo matrimonial o los pretendientes pueden tener o pueden sufrir, digamos, no sufrir, no es la palabra correcta, pueden llegar a ser denunciados por esta ley? Vamos a ponerlo de esa forma. Esto se puede dar porque se entiende o la ley trata de abarcar la mayor cantidad de relaciones interpersonales que puede para aplicarlos a la ley. Porque se entiende que en muchas ocasiones, a pesar de que ya no exista una relación como tal, pero se puede dar un vínculo, se puede mantener más bien un vínculo con la persona con la que ha tenido una relación, con la que no tiene una relación matrimonial o con la que nunca ha tenido una relación, pero se puede considerar como un pretendiente. Todo esto para poder evitar que se pueda dar violencia en las relaciones posibles, en las que ya pasaron y en las que están sucediendo. No sé si me doy a entender con esta idea, espero que sí, y de igual forma, si ustedes tienen duda, por favor háganmela saber. Entonces, esto digamos que es un punto importante que hace una diferenciación con lo que anteriormente habíamos visto. Antes de la ley contra la violencia intrafamiliar, nosotros teníamos el Código de Familia que hablaba precisamente de las relaciones familiares como tal. Y como saben, dentro de la Constitución de nuestro país, desde 1983, ya no se hace una distinción entre los hijos matrimoniales y los que se consideraban como extramatrimoniales, que coloquialmente se les llamaba bastardos, etc. Por lo tanto, a pesar de que nosotros tengamos en nuestra familia hijos que sean de un matrimonio diferente, que puedan ser hermanastros, que ahora se les llama hermanos afines, eso ustedes lo van a ver en derecho de familia. A pesar de que ya no, de que nosotros socialmente hacemos esa diferenciación todavía, pero que según la doctrina y la ley ya no debería existir esta diferenciación, sí puede existir violencia en este tipo de ámbitos. Es decir, puede que no compartamos el mismo vínculo sanguíneo con nuestros hermanos afines, pueden ser hermanos adoptivos, etcétera, pero sí se puede dar violencia intrafamiliar por parte de estos miembros. Quiero que ustedes comprendan que esta ley es sumamente importante porque se da un paso gigantesco en ese sentido. Es decir, entender que la familia no es solamente papá, mamá e hijos. Y obviamente una de las cuestiones que se trata de evitar
es que dentro de estos vínculos, dentro de estas esferas, estos ámbitos que nosotros consideramos familia, que no solo son papá, mamá e hijos, puede existir violencia. ¿De qué tipo? Eso es lo que vamos a tratar de vislumbrar ahora. Ahora bien, en un sentido lógico, como podrán ver dentro del esquema, he tratado de ir marcando las ideas importantes, pero cronológicamente, digamos. Ahora vamos a ver en qué momento se originó o qué es lo que nos dio paso a que nosotros pudiéramos crear una ley contra la violencia intrafamiliar. En nuestro país entró en vigencia la ley contra la violencia intrafamiliar como parte de una obligación del Estado. Nuestro Estado salvadoreño ha ratificado convenciones como la CEDAW y la Convención Belén do Pará a fin de prevenir, sancionar y erradicar hechos que generan violencia intrafamiliar. Cronológicamente, digamos, primero entró en vigencia la CEDAW, que ya creo que es la última clase que vamos a tener antes del parcial, antes de que finalice el ciclo, que es la normativa internacional. Y luego tenemos la Convención Belén do Pará, que en la Convención Belén do Pará es de las primeras leyes, bueno, estos dos instrumentos internacionales es donde por primera vez se habla de una vida libre de violencia para mujeres. Y aquí se habla de que los estados tienen la obligación de prevenir todo tipo de violencia, de sancionarla obviamente, y erradicar hechos que generen violencia intrafamiliar. Es decir, le obliga a los estados que tienen que ajustar toda su normativa de manera tal que pueda permitir la erradicación de los hechos que generan violencia, es decir, los hechos que ya se dieron, que se tienen que investigar, los hechos que ya se están dando, pero sobre todo evitar que pueda pasar. Recuerden que en la clase pasada estuvimos hablando un poco de la obligación que tiene el Estado de no repetición y de reparación a las víctimas de violencia. En este caso, la obligación de los estados es bastante extensa, pero se ha marcado bastante bien qué es lo que deben hacer y qué es lo que pueden y no pueden hacer. Como les mencioné, sobre la normativa internacional y sobre todo la parte que está relacionada con las obligaciones de los estados, lo vamos a ver en la última clase antes del parcial. No quiero extenderme más en eso. Pero en este marco normativo internacional dio pie a que en El Salvador se creara la ley contra la violencia intrafamiliar. En este caso entendemos que el único marco que nosotros teníamos para la prevención, sanción y erradicación de la violencia era precisamente eh, lo que estaba relacionado con la violencia dentro de la familia. Es decir, aquí todavía nosotros no hablábamos de violencia de género. Creo que se los he mencionado, pero solamente quiero repetirles la idea por si no lo he hecho, que cuando nosotros hablamos de violencia de género, de violencia hacia la mujer, de los feminicidios como tal, esto viene de un tema diferente. No es solamente de la CEDAW, sino que también cuando hablamos de los feminicidios como tal, esto viene de una tesis doctoral de una persona que hizo precisamente su investigación y que trató de hacer una diferenciación entre los homicidios comunes. En este caso, comenzó a notar que el móvil, es decir, la razón por la que asesinaban a mujeres, a diferencia del móvil por el cual asesinaban hombres, era una razón completamente diferente. Es decir, en muchas ocasiones, no puedo generalizar tampoco, y no sería correcto que lo hiciera, en la mayoría de ocasiones, a muchas mujeres, antes de asesinarlas, las violaban, las torturaban, eran víctimas de violencia por parte de su familia, de su pareja, a diferencia de lo que sucedía con los hombres. Es decir, no es lo mismo que a una mujer la pueda matar su familia, su padre, su esposo celoso. No es lo mismo que lo mate, por ejemplo, una persona a un hombre que va por la calle porque le quisieron robar, a un hombre porque intentaron porque alguien le tenía, no sé, tenía algún problema personal con otro compañero de trabajo, etcétera. Obviamente, como les digo, no puedo generalizar que todos los casos sean así, porque vamos a ver un caso que es de Karina Sepúlveda,
que en este caso su esposa mató a este hombre. Ya vamos a ver por qué. No les quiero poner mucho el contexto porque este es un tema que vamos a ver en otra sesión de clase. Pero como les digo, no es posible generalizarlo, pero sí son hechos que se pudieron diferenciar. El móvil por el cual matan a una mujer y el móvil por el cual matan a un hombre. Ahora bien, vamos a ver los fines de la ley. En este caso tenemos 4. Entre estos, nosotros lo podemos encontrar en la ley contra la violencia intrafamiliar. Se los he puesto taxativamente acá, no para leerlos directamente y para que sea aburrida la clase, sino para que ustedes puedan ver que en este artículo ahí se pueden leer completamente estos fines. Obviamente, el fin principal que tiene la ley contra la violencia intrafamiliar en el momento en que entra en vigencia es poder darles los mecanismos a los miembros de la familia para poder denunciar cualquier hecho que implique esta violencia que se da dentro del seno de la familia. Digamos, esta es la parte más sencilla que nosotros podemos describir de el fin de la ley contra la violencia intrafamiliar. Sin embargo, se han dividido en 4 estos fines y entre ellos están, precisamente como les decía, los mecanismos para poder prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y poder establecer que esta ley es aplicable a las relaciones que se puedan dar dentro de la familia por cualquiera de sus miembros, es decir, un adulto mayor puede denunciar a su nieto, una nuera puede denunciar a su suegra, un hijo puede denunciar a su papá, un papá puede denunciar a su hermano, etc. Cualquier combinación, ecuación, como lo quieran llamar, que se pueda llegar a dar, se puede denunciar, porque entendemos que estas personas son parte de la familia, pero que además se incluyen aquellas relaciones interpersonales entre los miembros. Es decir, como les mencionaba, yo puedo denunciar a mi pareja con la cual vivo, o a mi novio con el que no vivo, o puedo llegar a vivir con esta persona, a mi exnovio, pretendiente, etc., aunque no compartan la misma vivienda. Y esto la misma ley lo establece. ¿Por qué? En muchas ocasiones, lo que hace prevalecer a esta ley es el vínculo que existió o que existe al momento en que se da la violencia. Por lo tanto, si viven o no en la misma casa, eso no es del interés de esta ley. Es decir, lo único que necesitamos es que pueda llegar a existir algún vínculo sanguíneo o algún vínculo de carácter interpersonal con esta persona como tal para que se pueda dar la violencia intrafamiliar. Les voy a poner un caso y ustedes van a vislumbrar ahí si realmente cuál es el vínculo que se dio ahí para poder admitir este caso de violencia intrafamiliar. Permítanme, por favor. Ok, disculpe. Bien, este caso es real. Juzgado, no le voy a decir cuál, pero Juzgado de Paz, Ciudad de San Miguel. Me pidieron que representara a la presunta agresora por parte de aquí del centro de práctica, presunta agresora, porque la víctima decía que esta señora, estas 2 personas son 2 mujeres que las 2 trabajaban en el mercado, en la zona donde venden los pescados, los mariscos y todo eso. La víctima dijo de que la presunta agresora todos los días pasaba por el puesto donde estaba, o sea, para llegar al puesto donde la agresora vendía, tenía que pasar por el puesto de la víctima, digamos. Entonces, todos los días pasaba por ahí y sacaba el cuchillo con el que abría los pescados y la amenazaba y le decía que la iba a matar y le decía que le iba a hacer no sé qué cosas, la insultaba, la ponía en mal, a la gente le decía que no le comprara porque ella era muy sucia, porque esto, lo otro, etc. Y eso hacía que ella tuviera miedo de que le pudiera pasar algo porque ya en varias ocasiones ya esta mujer la había golpeado. Entonces, y resulta que el vínculo que unía a estas personas es el siguiente. La presunta agresora había tenido una pareja, un hombre, con el cual había tenido una hija. Ellos no se habían casado, pero habían tenido una hija en común y resulta
que la víctima era la nueva pareja de este hombre. Por lo tanto, si se admitió este caso, si lo pudimos llevar en el juzgado de paz, y ya les voy a explicar por qué en el juzgado de paz, ese es un tema para otra clase, o bueno, creo que aquí lo vamos a tocar en alguna parte. Y el vínculo que los unía acá era la relación de expareja que tenía con la nueva pareja de la víctima. Aquí parece como que es una mezcolanza de diferentes cosas, pero siempre se consideró violencia intrafamiliar. En este caso, la presunta agresora decía que no, que nunca había hecho eso, que la señora era la que cada vez que ella cambiaba del lugar donde tenía su puesto, la otra señora llegaba para poder quitarle los clientes que ella tenía, etcétera. Es un tema completamente diferente. Lo que quería que ustedes vieran es el tipo de relaciones que se pueden conocer en los juzgados sobre este tipo de violencia intrafamiliar. Como tal, entre la víctima y la presunta agresora no había un vínculo familiar, pero como la presunta agresora había tenido una relación con la nueva pareja de la víctima, entonces ahí es donde estaba el vínculo para que se pudiera considerar como violencia intrafamiliar. ¿Qué hubiera sucedido si este vínculo como tal no hubiese existido? Es decir, que fueran dos personas completamente ajenas una de la otra. Bueno, esto hubiera sido considerado como amenazas, porque lo que la conducta que la víctima mencionaba, que era lo que le causaba más temor, era las amenazas que le hacía esta mujer con el cuchillo, etc. Entonces, para que ustedes puedan ver que no es necesario que vivan en la misma casa, que haya una relación directa de sangre entre estas dos personas, sino que pueda haber una relación interpersonal que existió o que puede llegar a existir. Y luego tenemos también que nos menciona el artículo 1 de esta ley, es la aplicación de medidas preventivas, medidas cautelares y de protección para garantizar la vida, la integridad, la dignidad de las víctimas de violencia intrafamiliar. El tema de las medidas cautelares, preventivas y de protección son sumamente importantes en temas de violencia intrafamiliar y en temas de violencia de género. Esto ustedes no lo pierdan de vista. Más allá de los procesos que ustedes puedan llevar, siempre tomen en consideración el posible peligro en que pueda estar esta persona que está denunciando algún hecho de violencia, ya sea intrafamiliar o de género. Esto le puede salvar la vida como tal a las personas que son víctimas de violencia. Y también hay que tener mucho cuidado ya en la práctica cómo se ve esto. Ya les voy a explicar por qué. Primero, la importancia de las medidas preventivas. Como se les he mencionado en clases anteriores, normalmente la violencia se manifiesta a través de un ciclo. Perdón, a través de un ciclo. Es decir, va de una manera exponencial, creciendo, 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 y difícilmente le podría decir que uno de cada 100 casos disminuye, porque normalmente así es el ciclo de violencia. Comienza con un detonante, después de eso viene la agresión y la parte de la ira, después de eso la persona viene algo que se llama remisión, es decir, que se le llama la atención a esta persona por la conducta que ha tenido. Después de eso viene la calma, en donde el agresor le pide disculpas a la mujer, le lleva flores, etcétera, o al miembro de la familia como tal que ha agredido. Luego de eso viene la calma, que le llaman luna de miel también a esta fase, y luego vuelve a comenzar este ciclo. Por eso en muchas ocasiones nosotros, ya se les mencioné en la clase pasada, a veces hay personas que denuncian por alguna agresión, por golpes, por violencia física, perdón, psicológica, sexual, etcétera. Y cuando llevan detenida a esta persona a la Bartolinas, a la detención administrativa, la misma persona que ha recibido la agresión le lleva comida al agresor. Le dicen que no, que lo saquen, que no quieren que esté ahí, que solo quería que la soltara, que no le hiciera nada más, pero que no quiere hacerle eso. ¿Y cuál es el problema acá? Hay muchas personas que dicen, no, es que es para darle un susto, para que cuando venga ya no me haga nada, para que sepa que si lo vuelve a hacer, yo le voy a volver a llamar a la policía.
La gente cree que haciendo esto la persona va a llegar calmada y no le va a hacer nada. Y es al contrario. Lo que sucede acá, como les digo, es que los ciclos de violencia siempre van subiendo, siempre van aumentando. Por lo tanto, obviamente esta persona después de estar 72 horas en detención no va a llegar tranquila. Va a llegar posiblemente a seguir con las agresiones porque así es el ciclo de violencia como tal. Ahora bien, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Podemos evitar alguna situación de violencia mucho más aguda con las medidas de prevención y de protección. Estas medidas perfectamente se pueden pedir al momento en que se hace la denuncia. La misma víctima puede ir a un juzgado de paz, a un juzgado de familia o un juzgado especializado a solicitar estas medidas preventivas y medidas de protección para poder garantizar la vida, la integridad y la dignidad de la persona. ¿Cuántos casos no han escuchado ustedes, no solo aquí en el país, creo que esto es bastante común en muchos lugares, en los cuales cuando el presunto agresor sale de esta detención, perdón, administrativa, que termina matando a la víctima después de que ha estado detenido? ¿Por qué? Como les digo, es el ciclo de violencia. Es decir, va a terminar lo que no pudo terminar porque fue detenido, porque no le dieron medidas. Yo les decía, pero hay que ser muy cuidadosos en la forma en que procesalmente se hace eso. ¿Por qué? En muchas ocasiones, y esto ya es una cuestión meramente de los juzgados, ya no es una cuestión, digamos, que tenga que ver con el trabajo de los abogados como tal, pero tampoco de la víctima. En muchas ocasiones, la víctima o el abogado de la víctima solicita medidas para que puedan proteger la vida y la integridad física de la persona que está siendo víctima de violencia. Pero en el momento a la víctima eh, el, le dan el documento en donde se le colocan las medidas, le dice por cuánto tiempo las va a tener, que pueden ser prorrogables, quién va a tener que cumplir estas medidas, etcétera, donde se hace toda la especificación. Pero se supone que al momento en que le dan este documento, también se le tiene que notificar a la persona que es la presunta agresora, digamos. Pero en muchas ocasiones ni se hace en el momento ni se hace después. Y les voy a explicar un caso que se dio, en el cual resulta que esta señora, por supuesta violencia intrafamiliar, y digo supuesta porque realmente nunca logramos saber si realmente existió esa violencia intrafamiliar o no, porque ese fue un caso que nosotros llevamos siempre aquí en el centro de práctica, ella había pedido medidas de protección. Estas medidas de protección sí se le dieron por parte de los juzgados, pero el error que cometieron es que no las notificaron. Lo que yo quiero que ustedes hagan es que siempre, siempre, siempre que puedan, traten de verificar que a la persona o sea, a la presunta o presunto agresor o agresora, siempre se le haga saber cuando tienen medidas, porque imagínense, en este caso no se notificaron las medidas como tal y esta señora estaba tranquilamente en su casa después de las 72 horas de detención administrativa de este presunto agresor, como les digo. Él llegó tranquilamente a su casa y quería que le abriera la puerta y le dijo a esta mujer que no, porque no podía, porque tenía una... Ella le llamó orden de alejamiento, pero en realidad era una medida de protección en la cual se le pedía a este señor que cesara de los hechos de violencia, pero que también se alejara de la vivienda. Pero obviamente este hombre no sabía que tenía medidas, o sea, no se le había notificado como tal. Ella llama a la policía y entonces ahí es donde se da un incumplimiento a estas medidas de protección que se le había dado, porque él sí se acercó a la vivienda cuando se supone que en estas medidas de protección se le había pedido que no lo hiciera. Pero obviamente él dijo, miren, a mí no me habían notificado. Y ahí tenía toda la razón. Como les digo, si ustedes pueden, eh, ¿cómo les explico? En la medida de que les sea a ustedes posible, que se les coloquen las medidas de protección a la víctima en este caso, siempre traten de hacer que se le notifique al presunto agresor o agresora para que sepa de estas medidas y para evitar que posteriormente pueda hacer algún tipo de agresión contra esta persona.
Si conoce que hay medidas de protección, ya va a ser bajo su propio riesgo del presunto agresor o agresora que se pueda acercar a esta vivienda. Pero bueno, ahí se los dejo de tarea que siempre verifiquen eso. Luego, regular las medidas de rehabilitación de los ofensores o agresores, porque en teoría la ley lo que busca es tratar de evitar que se pueda volver a dar algún hecho de violencia. Si ya se dio, pues ya no se puede hacer nada más que sancionar esta conducta y tratar de evitar que se vuelva a dar. Esto a través de programas de control de la ira, programas que tienen los CAP, de educación, se llama de escuela para padres, también hay otros programas, también aquellos que se pueden dar a personas alcohólicas, narcóticas dependientes, también hay programas que con afiliaciones a Alcohólicos Anónimos, etc. Todo esto con la finalidad de poder disminuir la posibilidad de que la persona pueda reincidir, pueda seguir con estas conductas violentas. Y por último, proteger de forma especial a las víctimas de violencia de pareja, de niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, y de personas discapacitadas. Esa protección especial es necesaria para disminuir la desigualdad de poder que exista entre personas que constituyen una familia y tomar en cuenta la especial situación de cada una de ellas. Como ya se lo imaginarán, esto responde a lo que yo les he mencionado anteriormente, que son considerados como grupos vulnerables. Personas adultas mayores, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, violencia hacia mujeres. En este caso no hablamos de violencia en el caso de la comunidad LGBT. Sin embargo, hay que hacer la aclaración que en muchas ocasiones se ha conocido procesos de violencia intrafamiliar de parejas homosexuales. ¿Por qué? Como les dije, lo único que nos interesa aquí es que exista una relación interpersonal. No importa si existe vínculo matrimonial o no, pero si estas dos personas dicen que han sido pareja o que son pareja, pues obviamente la ley en este caso tiene jurisdicción para poder conocer de este tipo de casos. Por lo tanto, sí es posible conocer de casos de violencia, de casos cuando ha existido violencia entre parejas homosexuales, entre dos mujeres, dos hombres, etc. Por eso es que se dice que esta ley es bastante amplia en su ámbito de aplicación, pero es precisamente esto lo que busca, tratar de proteger lo más que pueda cualquier tipo de relación que pueda existir de carácter familiar o de carácter interpersonal para evitar que siga violencia, que siga existiendo violencia. Luego, perdón. Luego tenemos los principios rectores. Entre ellos tenemos varios que la ley nos establece y nos dice que la aplicación e interpretación de esta ley va a tomar en consideración diferentes aspectos y entre ellos tenemos algunos principios y algunos valores que ya se han desarrollado, como ustedes ya lo sabrán, dentro de la Constitución de la República. Entre ellos está la vida, la dignidad e integridad física, psicológica y sexual de la persona. También la igualdad de derechos del hombre y de la mujer y de los hijos. Esto se toma en consideración porque ya lo tenemos desarrollado en el Código de Familia. Como les digo, hay temas de esta ley precisamente que se desarrollan de una mejor manera dentro del Código de Familia y en la materia de derecho de familia, que eso lo van a ver ustedes el próximo ciclo. Luego tenemos el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito público y en el ámbito privado. Dos cosas importantes acá. Se retoma de la CEDAW el término vida libre de violencia. Como les había manifestado anteriormente, ya no hablamos solamente del respeto a la vida en el sentido de poder nacer y de que nadie nos mate, sino tener una vida digna para el goce de todos los derechos que tenemos. Y una vida digna implica tener una vida libre de violencia. Entonces, esto se debe garantizar tanto para hombres, para mujeres, en el ámbito público y en el ámbito privado. Uno de los primeros temas de exposición que vimos es cuándo pasa la violencia a ser un tema
de carácter privado que se da allá, en lo más profundo de las familias, a pasar a ser un tema de preocupación de toda la sociedad. Bueno, en ese caso, la ley ya lo menciona. Si nos interesa lo que sucede en el ámbito privado, porque ahí es donde se da la violencia, donde antes se justificaba, donde le decía, mire, arregle este problema con su esposo, arregle este problema con su esposa. Esto es un tema de pareja, vean ustedes cómo lo resuelven. Esto no debería ser así, porque lo que sucede es que la violencia fue invisibilizada y además aumentó los índices como tal de violencia. También tenemos la protección a la familia, que también se desarrolla en el Código de Familia y de cada una de las personas que lo constituyen. Y también los demás principios contenidos en las convenciones, tratados internacionales y la legislación de familia vigente. Esto lo vamos a ver en Derecho de Familia el próximo ciclo, así que no me detengo tanto en esa parte. Aplicación de la ley. En este caso, la ley contra la violencia intrafamiliar va a estar a cargo de los jueces y las juezas de familia y en los juzgados de paz. En los casos determinados que poseen competencia en los juzgados especializados. En los especializados se ve la violencia hacia la mujer directamente, es decir, son juzgados especializados para mujeres. Y hay que hacer una diferenciación, y me parece que ya se los he mencionado, o creo que al grupo que expuso sobre eso, se los hice ver. No es lo mismo violencia intrafamiliar que violencia de género. No es lo mismo. Y repito, el móvil, la razón por la que se da esta violencia no es la misma. Ay, perdón, creo que ya no lo pueden ver ahí. Perfecto. ¿Por qué? Violencia de género implica misoginia, implica actos o hechos que pueden ser acciones u omisiones de carácter sexista, discriminativo por el hecho de ser mujer, por odiar a una mujer, a diferencia de la violencia que se puede dar dentro de la familia, que puede ser simplemente por el hecho de que digamos, uno de los miembros de la familia no concuerda con las ideas del otro, por la subordinación, o en esta parte creo que hablábamos de relaciones de poder. Déjenme ver. Por acá, no, creo que en el fin de la ley. Acá, por la desigualdad de poder que puede llegar a existir dentro de los miembros de la familia. Es decir, la relación padres e hijos, relación los abuelos con los nietos, hermanos, digamos, que pueden compartir un vínculo de sangre o no, etcétera. Pero existir una desigualdad de poder. Por lo tanto, en esta aplicación de la ley se entiende que existe un móvil diferente al de la violencia de género. Y vamos a marcar un poquito más la diferencia con diferentes características, valga la redundancia, perdón, con algunas características que vamos a mencionar cuando hablemos de la ley, para que ustedes puedan entender un poquito más la diferencia entre violencia intrafamiliar y violencia de género, que son cosas diferentes. Entonces, en principio, vemos que la ley contra la violencia intrafamiliar va a ser aplicada o va a estar a cargo de jueces y jueces de familia y en los juzgados de paz. Estas dos jurisdicciones son las que van a conocer de esta ley y solo en casos que ya la ley lo establece, también lo vamos a ver más adelante, va a ser el juzgado especializado cuando se hable de cuestiones de violencia o discriminación para las mujeres. Y esto de acuerdo con los criterios de competencia y las obligaciones que tienen estos juzgados al recibir la denuncia. Es decir, los juzgados de paz tienen una pequeña predisposición a no conocer de este tipo de casos porque ellos consideran que esto solamente lo debería conocer los juzgados de familia. Entonces, ahí encontramos un pequeño obstáculo, pero realmente dentro de la competencia que tienen los juzgados de paz, sí está a conocer de hechos de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, no es correcto que un juez de paz le diga que no va a conocer de estos casos porque son eminentemente de familia.
Entonces, esto permite evidenciar diferencias en la tramitación y diligenciamiento de la denuncia, así como el seguimiento que se le da a las medidas de protección decretadas. Recuerden que los juzgados de paz tienen competencia para poder dictar medidas de protección, medidas cautelares y medidas, permítanme, medidas cautelares y medidas preventivas. Entonces, por eso es que los juzgados de paz también pueden conocer de este tipo de procesos de violencia intrafamiliar. Luego tenemos las principales conductas de los agresores, es decir, de los principales casos que se pueden llegar a conocer en los juzgados de familia, en los juzgados de paz, por conductas que van en contra de lo que se espera dentro de la familia. En este caso, la conducta de los agresores generalmente es mantener una relación de dominación frente a la víctima, perdón, basados en una posición de poder que se le ha asignado en el rol individual que se desarrolla en la sociedad. Muchas veces resultantes del esquema patriarcal imperante en nuestra sociedad salvadoreña. Lamentablemente es, digamos, el esquema en el cual hemos crecido, nos han educado, pero que así ha sido de parte de nuestros papás, nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera. Ha sido la forma en cómo se nos ha educado. Por suerte tenemos la oportunidad de poder repensar estos esquemas, de poder tratar de buscar una salida que sea lo más equitativa para ambos grupos, para los hombres y para las mujeres, siendo parte o siendo miembros de una familia, para poder evitar que esto se siga dando. Que el poder no esté a cargo solamente de una persona, porque en muchos casos, en muchas familias, quienes toman las decisiones son, por ejemplo, una abuela, y ella es la que decide por todos lo que todos hacen, lo que todos dicen, lo que tienen que hacer, etc. Y hay una relación de dominación por parte de esta abuela hacia los hijos, los nietos, y esto puede desencadenar también violencia. Puede haber una relación de dominación por parte del hombre dentro de la familia, puede ser por parte de la mujer, esto también se da, como les he dicho, la violencia como tal no debería tener género, y vamos a tener esa pequeña discusión sobre lo que nosotros conocemos como violencia de género la próxima clase. Entonces, esto, como les decía, se origina por esta posición de poder que han tenido ciertos miembros de la familia y esto ha generado violencia. En el caso de las agredidas, estos se ven sometidos tanto por el desempeño del rol secundario en la estructura familiar, la diferencia de edades, el sexo o cualquier otro factor que pueda provocar indefensión o que pueda provocar un estatus diferente o de tratar de defenderse de un presunto agresor. Por lo tanto, todos estos factores inciden en la dinámica que se da en las familias. Esto entendiendo que entran en juego además un microsistema y dimensiones cognitivas de conductas interacciones que conforman a nivel individual de la sociedad. En palabras sencillas, lo que tratamos de ver acá es que dentro de la sociedad nosotros tenemos ya esquemas bastante marcados de una estructura patriarcal. Entonces, es bastante común ver cierto tipo de violencia por parte de ciertos individuos dentro de la familia, pero también puede existir violencia, por ejemplo, por parte de las madres hacia sus hijos, que puede existir violencia física por acción o por omisión. No sé si les he comentado este caso, seguramente se los podré poner de nuevo como ejemplo cuando veamos derecho de familia, porque este tema es bastante relevante cuando hablamos de la suspensión y la pérdida de la autoridad parental. Se dio un caso en el cual se estaba ventilando un caso de divorcio, no es un divorcio normal, habían hijos, pero el único detalle acá es que no se había tomado en consideración, o sea, la única discusión que se tenía ahí era la cuota de alimentos, porque las dos personas, la pareja, estaban de acuerdo en que ellos como pareja pues ya no funcionaban, ya se tenían que divorciar. El asunto acá
es que se estaban dando hechos de violencia hacia los hijos, porque los hijos vivían con la madre y como obviamente se había separado del padre, pues el padre solamente lo veía de vez en cuando, porque la señora no le permitía que lo viera. ¿A qué voy con esto? La señora se levantaba muy temprano para ir a trabajar porque tenía 2 trabajos, se levantaba a las 4 de la mañana porque trabajaba en un comedor y llegaba hasta las 7 de la noche. Entonces, el problema aquí es que dejaba a los niños solos. Y estamos hablando de 4 niños de entre 9 años, me parece que tenía el mayor, y el más pequeñito tenía como 1 año y 6 meses, estaba bien pequeño. Y así iban intercalándose las edades, creo que el siguiente tenía como 7 años y el otro niño me parece que tenía como 4. ¿A qué voy con esto? La señora se iba a trabajar y los dejaba solos. Los niños no iban a estudiar y dejaba a los niños mayores que tenían que bañar a los niños pequeñitos, darles de comer, cambiarle el pamper, etcétera, todo eso. Entonces, a los niños pequeños les dejaba el rol de papás, básicamente, de cuidadores de estos niños más pequeños. Pero el hecho de violencia no solo es ese, sino que cuando ella llegaba, a veces llegaba más tarde, a las 7 de la noche, llegaba a despertar a los niños para castigarlos, para decirles que no habían lavado bien la ropa, que no habían hecho bien la limpieza, que no habían barrido, que no habían hecho esto y lo otro, y los castigaba de forma física. Por lo tanto, los vecinos, al momento en que se hizo eh, cuando llegó la trabajadora social a hablar con los vecinos, habían dicho que ellos escuchaban que era bastante frecuente que estos hechos de violencia se dieran. Por eso no podemos generalizar y decir que la violencia solamente dentro de la familia solamente es por parte del hombre hacia los hijos, hacia la esposa, hacia su pareja, etcétera. Se puede dar de diferentes maneras. A ustedes les sorprendería las diferentes formas en que se puede dar la violencia intrafamiliar, es decir, de abuelos hacia los nietos, de los nietos que dejan sin comer a sus abuelos o que no les dan la medicina, etcétera. De diferentes maneras se pueden dar hechos de violencia. Y son diferentes las conductas que se pueden dar. Por ejemplo, lo que yo les acabo de mencionar, dejarse en su medicamento a los abuelos, por ejemplo. En este caso ustedes me van a decir, pero mire, eso como tal no es violencia que le pueda generar algún golpe, algún moretón, pero de alguna manera esto incide, es una omisión hacia la salud, hacia la integridad física de esta persona, por lo tanto sí puede ser considerado como violencia. Y luego tenemos la naturaleza de la ley contra la violencia intrafamiliar. Para algunos autores y también para algunas personas que trabajan en esta jurisdicción de familia, en los juzgados de paz, consideran que este tipo de ley es bastante sui generis, porque tiene características bastante peculiares que otras leyes posiblemente no las tienen. Y esto porque favorece la celeridad y la sencillez de los procesos. Esto ya se los había mencionado en la clase anterior y yo les decía que normalmente aquello que tiene que ver con violencia, todas estas leyes de violencia intrafamiliar, de violencia de género, de las convenciones también, hacen bastante hincapié en el hecho de que los procesos deben ser rápidos, deben ser sencillos y lo principal acá es tratar de dictar medidas de protección. ¿Por qué? Vamos a ver un caso tal cual de violencia. ¿Qué es lo que pide o qué es lo que necesita la víctima de violencia? Primero, que se le den medidas de protección, que se aleje lo más que se pueda de esta víctima, que se aleje del agresor. Segundo, la sencillez en la tramitación del caso. Esta víctima, siendo víctima como tal, lo que menos quiere es estar yendo a estar dando declaraciones, llevar documentos, porque posiblemente ha sido violada, porque posiblemente ha sido golpeada, y lo que menos quiere es estar siendo revictimizado.
Esto lo traigo a colación por lo que nosotros habíamos visto en la serie, en el capítulo de la serie que vimos la semana anterior. Ustedes vieron la cantidad de veces que esta señorita tuvo que dar su declaración, tuvo que explicar cuántas veces tuvo que explicar todo lo que le sucedió una y otra vez. Y lo que se busca es que realmente dentro de la jurisdicción no tenga que estar dando tantas declaraciones, que el proceso sea lo más sencillo y rápido que se pueda, para que haya una sentencia en la cual le garantice la mayor cantidad de derechos posibles a esta víctima cuando se pueda establecer que realmente ha existido una agresión, que realmente es víctima, pero lo que se busca es esto, que trate de ser lo más sencillo y lo más rápido que se pueda y garantizar que se puedan dar estas medidas de protección. También la práctica de la persona que es víctima de hechos de violencia que desea en un inicio es que se le decreten estas medidas de protección, pero en muchas ocasiones, perdón, que no podía ver ahí en la pantalla, pero que muchas veces no tienen la intención o el deseo de que inicie o mucho menos que continúe el trámite judicial. Y aquí es donde tenemos un pequeño obstáculo, como ya lo habíamos mencionado en la clase pasada, que muchas veces, y esto era un error que se cometió con la ley contra la violencia intrafamiliar, porque ahí se colocaba que cuando la víctima ya no quería seguir con el proceso, simplemente se podía llegar a conciliar, llegar a un acuerdo con el agresor. Pero como les he dicho, en este ciclo de violencia en muchas ocasiones, obviamente, pues el agresor le va a decir, no, mira, sácame de aquí, yo no te voy a volver a hacer nada. Pero como sabemos, los ciclos de violencia normalmente son patrones de conducta que se repiten. Por lo tanto, lo que se trató de corregir con la ley, es decir, que a pesar de que la víctima diga, no, mire, ya no quiero seguir con el proceso va a seguir. Y esto no va en contra del principio de disposición, el principio dispositivo de las pretensiones que tiene la persona, sino que por la naturaleza como tal del proceso se considera que es de origen público, es decir, de carácter público. Y como ustedes saben, los delitos que se cometen y que son de carácter público son de oficio, es decir, aunque la víctima diga, no, mire, no quiero seguir con el proceso, siempre se va a seguir con este proceso. Por lo tanto, ¿cuál es la naturaleza de la ley? Es de carácter público. Y lo último que vamos a ir viendo, ya eh, yo creo que solo este y el próximo puntito vamos a ver y lo demás lo vamos a dejar para la clase presencial porque ya se nos está acabando el tiempo. Diligenciamiento, perdón, de este proceso de violencia intrafamiliar es imperativo en virtud de la ley que es de orden público. Es decir, la ley, a pesar de que la víctima como tal diga, no, mire, yo ya no quiero seguir con este proceso, la jurisdicción como tal tiene la potestad de seguir y la obligación más bien de seguir de oficio con este proceso. Aunque la víctima ya no llegue, aunque la víctima ya no quiera dar la declaración, pero se tiene que dar con se tiene que seguir con el proceso. ¿Por qué? Imagínense el caso de una persona que ha sido víctima de una violación. Lo que menos quieren es ser partícipe de un proceso en el cual va a tener que ir a una audiencia y va a tener que ver a su agresor. Lo que menos quieren es ver al agresor. Es escuchar nuevamente dentro del proceso que se esté discutiendo todo lo que el agresor le hizo, todo lo que el agresor dijo, todo lo que el agresor pueda agregar en el proceso, porque esto lo que hace es una revictimización, es básicamente seguir con el trauma de la violación misma. Por lo tanto, a pesar de que la voluntad como tal de la víctima sea no seguir con el proceso, pero se ha entendido que por una cuestión de el ciclo de violencia y por el trauma que se le puede generar a la persona que ha sido víctima de alguna manifestación de violencia, sea de carácter público, para poder garantizar
que este tipo de violencia va a ser sancionada, pero también que se va a poder evitar que estos hechos de violencia vuelvan a suceder. Como les decía, antes era bastante común que la gente llamara, miren, quiero que vengan por este hombre que me está golpeando, que me está humillando, me está ofendiendo. Van a Bartolinas, pasan 72 horas ahí y la mujer dice, no, mire, es que yo provoqué esto, yo le dije a él tal cosa, yo no debía haberlo hecho, es mi culpa. Es más, las víctimas hasta se culpan por cuestiones que no tienen que suceder. Porque como les digo, la violencia no está justificada de ninguna manera. Ni aunque esta persona que recibió la violencia haya, entre comillas, provocado esta violencia, no está justificada. Pero a lo que quiero llegar con esta idea es que a pesar de que la víctima diga, no miren, yo provoqué esto, es mi culpa, saquen a esta persona, yo solo quería asustarlo para que ya no vuelva a pasar. Es que la jurisdicción no está para, entre comillas, asustar al agresor, que el agresor, digamos, sepa que en algún momento puede ir a la cárcel o que va a estar 72 horas como una manera de intimidarlo para que no lo vuelva a hacer. No está para eso la jurisdicción, perdón, sino para poder hacer justicia en este caso, para poder garantizar la seguridad ciudadana, la justicia social, la salud, la protección de la familia, la integridad física, psicológica y moral de la persona. No es para asustar, como les digo, a la persona que pueda ser víctima de violencia. Y luego tenemos, características y principios del trámite judicial como tal, ya sea por la vía del juzgado de paz o en los juzgados de familia. La sencillez. Lo que se busca es que el trámite sea lo más sencillo que se pueda, que no hayan tantas trabas al momento de querer llevar un proceso, que le digan, miren, sí, pero es que fíjense que para poder llevar este proceso me tiene que traer por ejemplo, podría ser una partida de matrimonio para poder establecer que realmente esta persona es su esposo. Necesito tantos testigos, pero que los testigos deben ser tal y tal y tal persona. Y comenzar a ponerle ciertas trabas que realmente no se necesitan en el proceso. Y cuando les digo no se necesitan, no es porque realmente no estén dentro de lo que deba establecerse en el proceso, sino que para entender que la víctima está viviendo una situación compleja, en la cual tiene que pasar por una situación de violencia y todavía tener que empujar, digamos, todo el mecanismo judicial para poder llevar el proceso. La víctima es víctima y como tal, lo único que necesitamos es que nos colabore dándonos la declaración inicial y con eso pues nosotros poder trabajar lo que resta del proceso. Entonces, después de esto tenemos la agilidad del proceso. Cuando inicia el procedimiento dentro de la jurisdicción, ya sea de familia o de paz, pues el mismo juzgador va a tener que tratar de impulsarlo inmediatamente, tratando de practicar todas las diligencias necesarias en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Lo que se busca es prevenir que se vuelva a dar estos hechos de violencia y erradicar la violencia como tal, o al menos tratar de que esto ya no se vuelva a dar. Como les menciono, después de esas 72 horas de detención administrativa, normalmente la persona queda en libertad y en muchas ocasiones vuelve a la casa. ¿Para qué? Para volver a dar o a hacer estos hechos de violencia que ya se habían tratado de evitar. Y luego tenemos, luego tenemos la otra característica que es libre de formalismo. A diferencia de lo que ustedes van a ver normalmente en los procesos civiles, en los procesos penales, que son muy, muy, muy formales. Normalmente, y esto lo vamos a ver en Derecho de Familia en el otro ciclo, los procesos de familia son más flexibles, son como libres de formalismo. En los juzgados de familia, en los juzgados de paz, bueno, normalmente en los juzgados de familia ustedes van a ver
que no hay tanta formalidad. ¿En qué sentido? Usted no va a pedir la venia para poder desplazarse en sala. Sí hay ciertas cuestiones que usted debe respetar, pero digamos, no hay tanta rigurosidad al momento de estar escuchando ciertos alegatos, al momento de estar realizando ciertos actos procesales. Entonces, al ser parte de la jurisdicción de familia o del juzgado de paz por hechos de violencia intrafamiliar, lo que se busca es proteger lo más que se pueda a la víctima, sin exigir tantos requisitos, sin exigir tanta rigurosidad, como les he mencionado, para que se den este tipo de casos. Por lo tanto, lo que se va a buscar es que dentro de las características como tal del trámite judicial no haya tantas trabas ni tantos obstáculos. Lo único que se le va a pedir a la víctima, como les he mencionado, es precisamente, digamos, una declaración inicial y ya después la fiscalía como tal va a tener, si es en caso penal o si es en una jurisdicción de familia, pues el abogado va a tener que investigar lo que resta, va a tener que aportar testigos, aportar documentación, algún peritaje especializado para poder conocer de este tipo de casos. Y bueno, creo que nos vamos a quedar hasta acá, nos quedan 6 puntitos nada más, pero vamos a aprovechar que la parte del proceso como tal la vamos a trabajar en la sesión de clase para poder verlo en la sesión presencial. Entonces, como les comentaba, nos vamos a quedar hasta acá con la sesión de hoy. No sé si hay preguntas, dudas, algún comentario que quieran hacer para aprovechar esta sesión para poder hacerlo. Vamos a ver, dudas, preguntas. Ok, creo que hay alguien que está escribiendo en el chat. Vamos a esperar un momento nada más. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá entonces. Ok. No se preocupe, si yo lo voy a agregar. Y a las personas que me han colocado su nombre completo en el chat, yo les voy a agregar en la asistencia, no se preocupen. Nos vamos a quedar hasta acá, les agradezco mucho su presencia en esta videoconferencia, espero que estén muy bien, cuídense mucho y pasen feliz día.